Aló, buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buenos días a todos. Están conectando, sí. Bien, vamos a ver el tema 2 de nuestro plan de trabajo. Ahorita se los habilito también para todos. Bien, vamos entonces a empezar. Este es el tema 2. Es un tema bastante corto. Al igual que función, procedimiento, almacenado, aprender a programar es muy sencillo. Siempre repito lo mismo. Lo que hay que conocer es la base de datos, de dónde voy a obtener los datos, dónde voy a insertar, dónde voy a actualizar. Conocer la base de datos es el primer elemento que cualquier programador de base de datos debe conocer. Es siempre mi recomendación. Entonces, vamos a ver ahora esta parte de programación, que son los triggers o disparadores. Bueno, y por eso le decía que la definición que podemos dar de un disparador es que es un procedimiento almacenado o similar a una función, procedimiento almacenado o función, que está asociada a una tabla. Fíjense, está asociada a una tabla. Y el mismo se ejecuta de manera automática cuando se ejecutan, dice, instrucciones que modifican un dato de esa tabla. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que modifican qué instrucciones? ¿Cuáles son las instrucciones que modifican la base de datos o una tabla?
Son tres, son estas que están acá. Insert, delete y update. Saben usar la inclusión insert para insertar datos, la inclusión delete para borrar datos y la función update para actualizar datos. Y solo con esas tres instrucciones se disparan los triggers, ¿ya? Se ejecutan los triggers. Solo para eso, no hay más, no hay más orden. Por eso digo, es una instrucción. Manejar triggers son instrucciones facilísimas de operar. Ya le digo, son tres instrucciones, insert, delete y update, que ya lo conocemos, además, ¿ya? Al igual que los procedimientos almacenados y las funciones se almacenan en, en, en la base de datos, por ejemplo, eh, preventa, por ejemplo. Están las tablas, están los... Y aquí tienen la parte del trigger donde se almacenan, donde se guardan los triggers aquí. Igual que en los... Por lo tanto, un disparador se activa o se ejecuta cuando se modifica un dato en una tabla que tiene declarado un trigger para esa sentencia. El trigger se dispara para las tres instrucciones que les mencioné anteriormente, que las tenemos ahorita en pantalla, para insert, para delete y para update. La sintaxis de un trigger es lo más fácil, mucho más corto que una función, o casi similar. Créate trigger, el nombre, se le pone un nombre cualquiera que ustedes quieran. On, dice sobre, ¿para qué tabla? Y después, ¿de qué instrucción? Después de insert, después de delete, después de update. O para insert, delete o update. As, y aquí vienen las instrucciones, aquí es lo que hay que escribir. Y esto es lo que tiene que poner la lógica. Aquí tiene que escribir la lógica del disparador. Bien. Y con la instrucción drop trigger borramos un trigger que borre la base de datos. Este lo crea, lo compila y lo guarda. Bueno, para escribir un trigger hay ciertas reglas que no son tampoco complicadas, como ven acá. Entonces, ¿qué se puede hacer dentro de un trigger? ¿Se puede declarar variables locales? Sí. ¿Se puede llamar procedimientos almacenados y funciones? Sí. O sea, desde un trigger podemos llamar procedimientos almacenados y funciones y podemos declarar variables. ¿Qué es lo que no? Fíjense, dos cosas se pueden hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Llamarse directamente, no se puede autollamar, no se puede recibir ni devolver parámetros, no se puede definir sobre tablas temporales o vistas, y no se pueden crear objetos permanentes a la base de datos. ¿Qué significa crear? O sea, no puedo crear una tabla, no puedo crear eh, un índice, una vista dentro desde un programa, eh, desde un, no pueden crear desde una, desde una tabla, ¿no? No se puede. Esas operaciones tampoco se puede hacer sobre select, ¿ya?
no se puede hacer sobre CLE, sobre insert, delete, y les decía, y sobre update, insert y delete, no hay más. Ahora aquí les voy a mostrar las dos tablas que usa de manera dinámica los disparadores son el- las dos tablas, inserte y delete, que lo utilizan como tablas. No es que son tablas temporales, es decir, se crean al momento de ejecutar el disparador y se eliminan cuando termina de ejecutarse el disparador, el trigger. Aparecen dos tablas acá eh, que es la tabla inserte y la tabla delete. Son las dos tablas que se crean de manera automática cada vez que se dispara un trigger. ¿Ya? ¿Para qué sirve inserte? Inserte lo que hace es todas las tablas, todos los datos que se insertan también se insertan en la tabla paralela, ¿ya? O en la tabla inserte, que es una tabla paralela o temporal. Todos los datos que se insertan, cada fila es almacenada acá en esta tabla. Y delete, obviamente, cada fila que ustedes borran se almacena en la tabla de delete. ¿Esto qué implica? Que, y lo tienen que hacer, lo usa el disparador de manera automática, no necesitan crearla. ¿Ya? Y esta tabla tiene la misma estructura que la tabla donde está asociada el... Dinero. Yo no creo en los préstamos, yo solo calculé el tamaño real de Galaxy. Y aquí te cuento. Alguien prendió su micrófono, ¿no? Ya, entonces, delete e inserte se crean de manera automática y se lo utilizan cuando se inserta en la tabla insert y cuando se borra en la tabla delete. Esa es la función. Ambas tablas tienen las mismas columnas que la tabla asociada. ¿Ya? Les decía que tiene la misma estructura de datos que la tabla asociada. Eh, el trigger puede consultar datos de las dos tablas, es decir, de esas dos tablas asociadas. El trigger no puede modificar datos de las dos tablas, no se puede modificar, es solo para guardar, es como una copia de backup lo que hay en esas tablas. Y o sea, puedo hacer anidamientos de trigger, o sea, un trigger dentro de otro trigger puede existir, ¿ya? Pero están asociadas cada una a su tabla en particular, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la intrusión de LED? ¿Cómo se adicionan las filas en la tabla de LED con la intrusión de LED? Aquí mostramos un gráfico donde vamos a explicar aquel. Miren ustedes, vamos a usar primero de LED. Acá hay un dato que tiene la transacción número 1 en la tabla de SUME. Y hay una tabla de SUME que tienen estos datos y quiero borrar específicamente este dato que está el primero. ¿Con qué se borra? Con la intrusión de LED. Entonces, ¿qué se ejecutó de LED from de SUME donde n trae igual a 1? Fíjense, ya no hay acá en la tabla. Sin embargo, esto que borró lo guarda acá en delete. Fíjense, lo que había acá, 1, 20, 5, 100, se, se almacenó en delete. ¿Y cómo funciona insert? Fíjense que tenemos una tabla vacía, le insertamos, fíjense estos datos,
estos datos acá, hacemos un insert y automáticamente en la tabla insert se borra una copia de lo que acabamos de insertar en la tabla original, ¿no? Entonces, así como funciona, eh, eh, como operan las tablas inserted y delete. No se olviden que la una es para insertar datos y la otra guarda cuando eliminamos. Y update no hay una tabla updated, ¿no? Hay update para intrusión update, es decir, cuando quiero modificar algún dato de acá, entonces fíjense que antes, cuando ejecutamos la instrucción update y resume, quiero cambiar el código de proveedor 2 por 1. Aquí estaba el código de proveedor 2, lo quiero cambiar por 1 para la transacción. No, la transacción, el código de proveedor 1 para la transacción 1, fíjense, 1, 1. Lo actualiza, el valor anterior se queda en la tabla delete, se inserta en la tabla delete y el nuevo valor se guarda en la tabla inserted, lo que significa que tenemos que borré y que actualicé. Que actualicé lo tenemos en delete y en insert. ¿Para qué sirven las aplicaciones típicas trigger? Para hacer modificaciones en cascada, desbloquear cambios que violan la integridad de la base de datos, forzar restricciones que son muy complejas para las reglas y restricciones y mantener los datos duplicados, mantener columnas con datos derivados y hacer ajustes de registro. Esas son las típicas aplicaciones que se realizan con disparadores, aunque no son las únicas, hay otras más, pero esas son las más comunes, digamos, ¿no? La diferencia de procedimiento almacenado y funciones versus los triggers es que primero ya dijimos que los triggers no pueden ser invocados directamente, no se los puede llamar, no se les puede decir execute. Ya, al intentar modificar los datos de una tabla para la que se ha definido un disparador, el disparador se ejecuta de manera automática, no hay exec ni execute ni nada pues. Otra, no se olviden, no reciben y retornan parámetros. Y son apropiados, esto es lo más importante, son apropiados para mantener la integridad de la base de datos y no para obtener resultados de consulta. El único objetivo de los triggers es mantener la integridad de la base de datos, de los datos. Me van a permitir un minutito. Eh, tengo que firmar un documento que me acaban de traer. Me van a esperar unos 5 minutos, por favor.
Bien, jóvenes, continuamos. Van a disculpar, pero tenía que firmar un documento. Dice acá cuál es la diferencia entre restricciones y trigger. ¿Ya? En la base de datos, en todas las bases de datos, pero bueno, también no es muy común que los diseñadores de base de datos lleguen a este nivel, pero es necesario que lo lleguen. ¿Ya? No sé si ustedes han utilizado alguna vez esas instrucciones, check. Por ejemplo, check. Hay otras más, ¿no? Pero la más común es check. Si alguien me puede decir de aquí, de los que están presentes en clase, ¿para qué sirve la instrucción check? ¿Cuál es su función? Al crear una tabla, se le pone el tipo de dato, el nombre, si va a permitir nulo, si es ya de primaria, y después de definir todos los campos o los atributos que vamos a crear en la tabla, se puede utilizar estas restricciones, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué hace check? A ver, intuitivamente miren la instrucción y vean para qué hace esta instrucción que estoy marcando en este momento con Valida rojo. los datos antes de guardarlos, ingeniero. Valida los datos antes. Muy bien, en este caso lo que está haciendo check sexo, este es el campo sexo, antes de insertar el dato, él valida que lo que van a insertar solo sea sexo femenino o masculino con la letra F o con la letra M. Sin embargo, muchos programadores de base de datos no hacen eso y dejan que, ¿quién es el que valida? Allá el que hace los formularios, ¿no? El que hace el frontend o el backend, a eso dejan que valida ya, ¿no? Y tienen que programar en Java, en cualquier lenguaje, dicen, ¿no? Si el sexo introducido en el formulario es distinto de F, distinto de M, entonces dice dato no válido. ¿Ya? Sin embargo, esto nos garantiza que siempre en la base de datos va a entrar al atributo sexo solo F y M. No puede, perdón, nulo, porque no está not nula. Si usted le pone not null, no entra not null. Mejor dicho, acá está not null. Este me dice aquí no permite valores nulos y este me dice solo puede insertar F y M. Lo mismo con el solo pueden estar casados, solteros, viudos y divorciados, nada más. Entonces van a tener una base de datos, ustedes prolijan una base de datos consistente. He visto yo muchas bases de datos cuando me ha tocado hacer auditoría y me dicen, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay? Hay asterisco, arroz, hay de todo. Entonces eso es porque los motores de base de datos no tienen sus validadores correspondientes o restricciones. Esta es una restricción. Check, restricción. ¿Cuál es la diferencia con los triggers? ¿Lo puede hacer esta versión con trigger? Sí. Es más larga, el proceso es un poquito más largo, pero se puede. Entonces, hay algunas situaciones que no se pueden hacer con check y hay que acudir entonces a lo que es los triggers. ¿Ya? Entonces, si me dijera a mí, haga un disparador, actualice, disparador que actualice la edad, ¿ya? de, de una persona cada cierto periodo de tiempo, ¿ya? O cuando lo muestre, entonces, ¿cómo crearíamos el trigger? Create trigger tu edad persona. Fíjense que no recibe parámetros de entrada ni de salida. On significa que este trigger solo se va a disparar en la tabla persona, en la tabla, está hecho solo para la tabla persona y se tiene que ejecutar después de que inserte cualquier valor, cualquier fila a la base de datos. Y aquí viene el as begin y aquí viene la lógica.
Entonces, hacer un disparador que actualice la edad de una persona cada vez que inserte, entonces fíjense, primero, si insertó un dato, lo primero que va a hacer es almacenar, no se me olvida, cada vez que inserte, almacena una copia de esa fila que estoy insertando a la tabla insert. Lo hace automáticamente, olvídense que van a insertar y demás. Lo hace automáticamente. Y esta tabla insert tiene exactamente la misma estructura de la tabla persona para la cual fue creado el disparador. Entonces, lo primero que hacemos acá es seleccionar de la tabla inserte la fecha de nacimiento y su carnet de identidad. Solo se inserta fila por fila, o sea que siempre van a encontrar en la fila, una fila, la última que se inserta. Ese es un proceso automático. Después de leer el carnet de identidad y la fecha de nacimiento de la tabla temporal inserte, puedo calcular la diferencia entre today menos la fecha de nacimiento. Automáticamente esta función me devuelve cuántos años tiene, entonces me devuelve la edad, lo almaceno en esta variable @edad y actualizo, actualice la tabla persona, la edad que acabo de calcular, donde el carnet de identidad es el mismo carnet de identidad que acabo de obtener de la tabla inserte. ¿Ya? De esta manera, cada vez que inserte un dato en la tabla persona, su fecha se va a calcular de manera automática. Ese es un dato derivado. La edad es un dato derivado que depende de calcular la fecha de hoy día menos la fecha de nacimiento y te da la edad en años. Entonces, cada vez que insertamos en la tabla persona, los valores, ejecutamos esta instrucción y automáticamente se ejecutan las dos restricciones. La restricción de que estos campos solo permitan estos valores y la restricción que y te calcula la edad, o sea, te actualizan, te filtran que en el campo sexo solo permita FM y en estado civil C, S, B y D. Y por otro lado, te calcula la edad, ¿ya? La edad de la persona, ¿ya? Entonces, fíjense, si combinamos restricciones más trigger, con seguridad tenemos base de datos consistente, prolija, y no se convierte en un basurero de datos, sino realmente son datos validados, de tal forma que cuando sacamos información, también la información será consistente. ¿Cuál es la ventaja de las restricciones versus trigger? Ambas se pueden hacer, como vieron, se pueden combinar ambas. No, no. Ambas, tanto las restricciones como los triggers son soportados por las tablas de una base de datos y se puede combinar restricciones más triggers. ¿Para qué? Para poder mantener la consistencia en la base de datos. Ese es el objetivo principal de los triggers. Como le digo, cuando se inserta acá, se ejecutan ambos, tanto los check como los triggers, y cada uno cumple la función para la cual fue programado. Ventajas de las restricciones. Las restricciones son más rápidas que los triggers, o sea, se ejecutan mucho más rápido las restricciones. No requieren codificación complicada, es check-in y los valores que van y listo, ¿no? Es mejor para chequear datos antes de ingresarlo a la base de datos. Entonces, esas son las ventajas que
tienen las restricciones. Y de los triggers, ¿cuáles son sus ventajas? Muy flexibles. Los triggers pueden hacer cualquier cosa que se pueda codificar, o sea, hay que meterle código, podemos llamar funciones, podemos validar situaciones muy complejas, como dice acá, mejor para reglas complejas del negocio que no se pueden expresar como restricciones, referenciales tales como actualizaciones o borrado en cascada. Bueno, esta base de datos ya la conocemos, la base de datos de preventa, aquí simplemente la muestro. Así deberían ustedes tener si usted no se acuerda de su tabla, una hojita con toda la base de datos. Un ejemplo de un trigger. Después vamos a hacer muchos ejercicios. Hacer un trigger que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adiciona una fila en el detalle de la preventa. Veamos. Y este sería el trigger. Se llama UPD, importe total, sobre la tabla de venta. Acá me dicen que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de este atributo lo debe hacer cada vez que se adiciona una fila en el detalle de la preventa. Sobre la tabla de venta y para la instrucción insert se dice. Acá podemos declarar variables, sí podemos declarar variables. Y lo primero que se hace acá, no importa hasta el segundo, lo primero que tengo que hacer acá es leer el número de venta de la tabla insert, de esta tabla. ¿Ya? ¿Por qué tengo que validar sobre la tabla de venta? Porque ahí es donde se ponen los productos, ahí está el precio, la cantidad, el importe, no hay otro lugar. Entonces tenemos que cada vez que inserte un producto, tengo que ir a leer el número de venta y eso se guarda en la tabla inserte. ¿Ya? Luego, tengo que ir con este número de venta que acabo de tener, tengo que ir a la tabla de ventas y sumar el importe de esa venta y ponerlo en una variable y total, ¿no? Y finalmente actualizamos un late p venta donde el i total que acabo de encontrar sea igual a arroba i total, donde el número de venta es igual al número de venta que acabo de obtener. Aquí lo obtuve, fíjense, el número de venta, que es esta de acá, que es esta de aquí. Y este i total, ya, es la variable que suma cuánto de venta hay para ese número de venta. Y acá actualizamos esa variable que acabamos de calcular acá, la actualizamos para ese número de venta dado. Ahí está. Después vamos a hacer más ejercicios. Hacer un trigger que actualice el atributo importe total de la tabla preventa. La actualización de ese atributo lo voy a hacer cada vez que se adicione una fila en el detalle de la preventa. Cada vez que insertemos entonces en la tabla, mejor si insertamos en la tabla preventa el importe total con cero porque no sabemos qué producto va a comprar el cliente. Tabla preventa lo insertamos con cero el importe total. Y voy a insertar en la tabla de ventas mi primer producto. Esto se guarda en la tabla de ventas. El trigger se dispara. Aquí es donde el trigger se dispara, fíjense. Esto está en cero, ¿no? El objetivo es cada vez que yo inserte en la tabla de ventas, aquí está de ventas, que actualice el importe de la tabla preventa. Para ello hemos hecho la actualización
Entonces llamamos a la tabla, al procedimiento, al trigger, y este trigger va y me actualiza este 7.5 que tengo allá. Automáticamente. Luego ingreso el siguiente producto, me dice que vale 50, acá tengo 7.5 más 50, sea la corrección en 57.50. Y así, cada vez que insertemos, va a ir actualizándose. No se mantiene una consistencia. Lo que hay en el detalle está exactamente en el importe total. Todas estas operaciones que les mostré anteriormente, estas operaciones, se las dejaban anteriormente al programador. El programador tenía que ir a sumar las filas y demás cosas. Ahora ya no. El otro va vendiendo cada producto y va sumando, va sumando. Cuando termina la operación ya sabe el total y lo hace de manera automática y segura. También puede actualizar el importe de descuento. Y este sería la primera versión del importe de descuento. Igual creamos un trigger con este nombre. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla de venta. Dice, después de insertar o para insertar, se debe ejecutar un trigger que calcule el importe a descontar a una preventa. Fíjense, la primera tarea siempre es leer lo que tenemos en la tabla inserte sobre este tema, sobre esta tabla. ¿Qué se insertó a esta tabla? Si quieren, lo leen todo, o si quieren, leen simplemente algunas columnas, como en este caso yo necesito el número de venta que se acaba de insertar, ¿ya? Y posteriormente vengo, ¿para qué quiero este inserte? Pues simplemente por esta variable. Ahí está. Y voy y sumo acá el importe total para esa venta, desde la tabla de venta tengo el importe total. Por lo tanto, más abajo calcula el descuento. El descuento dice que es el 10% de, el 10% del importe total. Aquí se lo calcula y lo actualiza. Miren, update, preventa, set. Aquí es IDES. IDES igual a IDES arroba, donde el número de venta sea igual al número de venta que se acaba de insertar en la tabla insert. A ver, ya. Y la otra forma de hacer la solución 2, la versión D, es hacer una función para que calcule el importe, otra función para que calcule el impuesto de descuento, y fíjense cómo queda nuestro trigger, básicamente con dos líneas. Va a la tabla de venta, obtiene el número de venta y lo manda por parámetro eh, el número de venta. Y fíjense, esta acá es, actualice el número de venta, el campo IDES, y para él es transparente. Llama a la función que calcula el importe de descuento, está acá, y este llama a la función que calcula el importe total. Fíjense cómo quedó mi trigger. Esta es la mejor forma de programar trigger. Y aquí hay una variable. Declaro la variable, voy a la tabla inserten, me traigo el número de venta, y con ese número de venta le paso que me llame al cálculo de importe de descuento, y ese es el que pongo, se coloca como importe de descuento. Entonces,
Este es el esquema, jóvenes. Tener función y procedimiento almacenado que desde el trigger se lo llame y no poner código acá. Hay que tratar de que el trigger sea lo más limpio posible y todo lo que se puede enviar a una función o procedimiento almacenado se lo puede llamar desde el trigger. Así nuestro trigger es más prolijo, siempre es cortito, no es complicado de hacer. Ahí está. En la plataforma, jóvenes, tienen más que cuestionario, tienen un- una tarea. Tienen que resolver estos 13 puntos y me lo envían. Esto me lo entregan el próximo miércoles 20 de mayo. No, viernes 15, ¿no? Es cortita esta tarea, ¿no? Bueno, esta es teórica, el ejercicio es teórico. ¿Qué es un trigger? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios de usar trigger? ¿Dónde se almacenan los triggers? ¿Para qué tipo de instrucción se pueden definir los triggers? Bueno, ahí está todo. Entonces, para el día viernes me entregan esta primera tarea del tema 2. Esta es el último tema antes de que demos el primer parcial, ¿ya? Ya terminamos en esta semana. Y luego van a venir ejercicios para desarrollar, lo vamos a hacer el día viernes en el laboratorio de computación de la facultad. ¿Ya? De todas maneras pueden ir viéndolo, pero obligatoriamente me entregan esta primera etapa, la investigación documental de esos temas que le estoy colocando. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Vamos a ver la asistencia entonces. Asistencia. Aquí ya veo. Ahí tienen la clave, marquen la asistencia, por favor. Ahí está la clave.
Bueno, disculpe una consulta. Sí, Con respecto, ¿la materia tiene ponderación en la feria? Disculpe. quisiera ver su perfil de su proyecto que van a presentar para ver si tiene temas relacionados con la materia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si Ok, usted hace un sistema de inventario, por decir, entonces necesito que sus tablas tengan, que usen trigger, que sus tablas usen funciones y procedimientos almacenados. Si usan eso, y seguro que lo van a tener que hacer, van a ver ustedes que el desarrollo del software en la parte del back-end y front-end, y si ustedes programan muchas cosas en la base de datos, les va pero a ser de mucha utilidad en cuanto a la consistencia de la base de datos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Sí, claro que sí que tienen ponderación. ok. Preséntense, pero no hay Y problema. otra consulta, ¿se puede hacer grupo con los del otro grupo? O sea, También, claro, claro, se puede. ya, Y gracias. Es que cuestiones se organicen y el día viernes podemos verlo ahí un rato en clase física, en el laboratorio. ¿Hace cuánto más o menos es la ponderación de la feria? Y yo tengo ahí considerado hasta 15 puntos, Ok, gracias. ¿ya? Los que marcan su asistencia ya se pueden retirar, por favor.